Hipócrita, saca primero la viga de sacar la paja del ojo de tu hermano. Bien, hermanas, esta lectura ha sido muy mal interpretada. Todas hemos escuchado alguna vez de alguna persona que dice que no lo juzguen para continuar en su pecado o para continuar la vida que estaba llevando o que está llevando. Principalmente este primer versículo lo utilizan inclusive los inconversos. Dicen, no me juzguen. Si saben algo de la palabra, yo diría que es este primer versículo. No me juzgue, que solamente eso lo puede hacer Dios. Sin embargo, vamos a ver ahora qué es lo que significa, cuál es el contexto y qué es lo que quiere dejar dicho Jesús con estos pasajes. Hay dos reglas de hermenéutica cuando vamos a estudiar la palabra. La primera es estudiar el contexto, no solamente basarnos en lo que estamos leyendo, sino ver capítulos anteriores para ver qué se estaba hablando anteriormente. Esa es la primera. Y la segunda es ver si hay alguna palabra que se repita más de 2 veces. Y aquí en estos pasajes, del 1 al 5, la palabra hermano se repite 3 veces y no es coincidencia. Ahora bien, el contexto de estos versículos empiezan en el capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús sube al monte a dar su sermón a la multitud sobre las bienaventuranzas. Ahí están los discípulos y hay mucha gente. Ahí empieza el contexto. Luego de eso, Jesús sigue dando una serie de discursos que ya sabemos. Por ejemplo, Jesús habla que debemos ser sal de la tierra, que tenemos que ser la luz del mundo, habla sobre la ley, habla también sobre el divorcio, sobre los enemigos, sobre el afán y la ansiedad y todo eso, hasta llegar a donde vamos a estar tratando el día de hoy, sobre el juzgar al hermano. Entonces, para que sepan, esto es una serie de discursos que Jesús viene dando en el sermón del monte, empezando en el capítulo 5 y termina aquí, en este capítulo 7, con el tema juzgando al hermano. Que aunque los títulos o los temas que vemos en la Biblia en negrita, están ahí, pero no son inspirados. De igual forma, lo leemos. Bien, primer versículo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. La enseñanza de este primer versículo, o de estos versículos, es la siguiente. Cuando Jesús le decía esto a la gente, quería decir que no debemos juzgar como lo hacían los fariseos. Vemos que más adelante Jesús dice hipócritas. Cuando vemos en la Biblia o en los evangelios que Jesús dice hipócritas, regularmente se refiere a los fariseos y a los escribas. Entonces, lo que Jesús quiere dejar dicho aquí es que no podemos juzgar como los fariseos. Recuerden, hermanas, que los fariseos eran hipócritas, eran orgullosos, no veían sus errores, no veían sus faltas. Ellos eran superiores a los demás, no se veían al espejo, y entonces hacían juicio contra la otra persona sin autoevaluarse ellos mismos primero. Y ahí está el problema cuando juzguemos. Porque no es que no podemos juzgar, porque la Biblia enseña que debemos tener discernimiento. Y en Hechos hay un pasaje que dice, vamos a Hechos, perdón, para no decirlo de mi boca, vamos a Hechos, capítulo, ay, se me fue, ¿dónde está? Capítulo 4, creo que era. Hechos 4:19. ¿Lo tienen, hermanas? Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Este versículo claramente enseña que sí podemos juzgar, pero de la forma que ellos lo hicieron fue de la manera correcta, una manera cristiana, no como
lo hacían los fariseos. Entonces, cuando uno juzga, uno forma un juicio o una opinión sobre algo o sobre alguien. Cabe destacar que juzgar también va ligado con la palabra condenar. En Lucas 6:37, vamos allá, Lucas 6:37. Dice de la manera siguiente: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí vemos una palabra que no está en Mateo, que Mateo no la relata, y es condenar. Cuando juzgamos, estamos también condenando, y cuando condenamos, estamos pronunciando una sentencia contra alguien. Una sentencia contra alguien. Y tenemos que librarnos de eso, de librar sentencia. Cuando Jesús dice aquí que no debemos juzgar, no significa, o él no quiere decir, que debemos ser tolerantes con el pecado. No significa tampoco que no apliquemos disciplina correctiva si el caso lo requiere. Sabemos que la Biblia enseña que debemos amonestar, corregir. Tenemos muchos ejemplos. Pablo lo hizo. En Gálatas vemos también un pasaje que habla de esto. Entonces, el hecho de que Jesús diga aquí que no debemos juzgar no significa que no debemos tener discernimiento, que no podemos corregir, que no podemos aplicar disciplina correctiva si el caso lo requiera, si el caso lo requiere, porque a veces confundimos una cosa con la otra. Entonces, vamos a Mateo 5:20. Dice de la manera siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estamos en el mismo contexto de cuando empezamos, en el capítulo 7, pero aquí en el 5:20, Jesús está hablando sobre Jesús y la ley y menciona esto sobre que, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Debemos procurar no tener ese tipo de justicia, porque cuando ellos juzgaban, no lo hacían con amor, no lo hacían con misericordia, no lo hacían con justo juicio, lo hacían para condenar, para sentenciar al hermano, sin mirarse ellos mismos. Ellos eran los primeros que estaban llenos de pecado y no se veían a ellos mismos, no se miraban en un espejo. Entonces, ese es el problema de juzgar para condenar. Vamos ahora a poner un ejemplo bien práctico que conocemos, está más que entendido, sobre la mujer adúltera. Sabemos que la mujer adúltera había cometido un acto, la sorprendieron, los escribas y fariseos estaban ahí, pero lo que llama la atención de estos versículos, o de manera particular a mí, es que, vamos allá, Juan 8, vamos a estar leyendo algunos versículos, no completos, vamos a ir salteándolo, así que vayan conmigo. Vamos a leer el 3, Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Vamos ahora al versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Entonces, más adelante dice, el 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer.
Los fariseos y los escribas sabían, su conciencia se los decía, que ellos estaban mal, que no tenían moral, que no podían juzgarla, que no podían condenarla, porque su conciencia se lo dijo. Ellos también estaban en pecado, tenían muchísimas cosas malas, ya la mencionamos anteriormente, eran orgullosos, legalistas, no veían a los demás con amor, no eran misericordiosos. Entonces, su conciencia se lo dijo. Y cuando vamos a Mateo 7, podemos entender mejor este caso, porque Jesús lo que... Vamos allá otra vez, a Mateo 7. El versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la que está en tu propio ojo? Los fariseos no se evaluaban a ellos mismos. El 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Es el problema de los fariseos. Ese era su problema. El 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces vas a ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por eso los fariseos y los escribas se fueron. No pudieron acusarla, no pudieron condenarla, porque ellos estaban en pecado, ellos estaban mal, su conciencia se los dijo. Lo que significa es que no debemos asumir la postura farisaica a la hora de evaluar a otros. No podemos asumir la postura farisaica a la hora de evaluar a otros. Vamos a Juan 8, versículo 11. Perdón, ya lo leímos, pero dice, no, este no lo leímos. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni Jesús la condenó, porque a la hora de uno condenar, uno está sentenciando a una persona. Los que han ido a un juicio, cuando dicen, lo declaramos o le damos 7, 3, 4, 5 años de prisión, esa es su sentencia. Y ya no hay quien lo revoque. Entonces, cuando juzgamos, cuando condenamos, juzgamos. Y cuando juzgamos, también pronunciamos sentencia contra ese hermano. Debemos evitar hacer eso. Debemos evitar asumir esa postura farisaica. Entonces, ¿cómo debemos juzgar? ¿Cómo es que debemos juzgar? Porque se puede. ¿Cómo es que debemos hacerlo? Santiago 2:13. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si juzgamos sin misericordia, mis hermanas, asimismo vamos a ser juzgadas sin misericordia. Y quiero destacar un punto importante aquí, y es la misericordia. El Señor siempre tuvo misericordia. No es que no corrijamos el pecado, no es que lo toleremos, no es que a lo malo lo vamos a llamar bueno y a lo bueno lo vamos a llamar malo. No, no es eso. Si lo hacemos, tenemos que hacerlo, pero con misericordia, como Jesús lo hizo. Son enseñanzas del Maestro, con misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Vamos también, mis hermanas, a Juan 7:24. ¿Cómo debemos juzgar? Vamos a Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad. ¿Cómo? ¿Cómo? Con justo juicio. Y ahí está el punto. Los fariseos no juzgaban con justo juicio.
Y aquí el Señor nos enseña que debemos juzgar, pero con justo juicio. Con justo juicio. Y por último, vamos a ver cómo debemos juzgar. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mansedumbre. A la hora de uno juzgar, de uno jalar a un hermano, debemos hacerlo con estas tres cosas: con misericordia, con justo juicio y con mansedumbre. Procuremos que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos, porque ellos juzgaban, pero no era para restaurar, no era para perdonar, no era para levantar, era para hundir más a la persona. Era para que su ego sobresaliera más. Entonces, procuremos que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos. Vamos a ir a Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ojalá que esa fuera la actitud de los fariseos, que ellos hubieran querido juzgar para que después ese hermano se levantara y se quedara firme y tratara de no volver otra vez a caer, pero no, ese no era su sentir. Romanos 8, vamos a Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bien, hermanas, ya sabemos cómo debemos juzgar, ya sabemos que podemos juzgar, sabemos de qué forma tenemos que hacerlo, sabemos de qué forma no debemos hacerlo. Ahora, debemos tener mucho cuidado de no caer en esa forma poco cristiana de juzgar a los demás. Sin embargo, no debemos dejar de usar nuestro juicio. Debemos juzgar, pero con discernimiento, tal como el Señor también nos enseñó a hacer en su palabra, porque tenemos que corregir lo que está mal. Tenemos que corregir lo que está mal. Espero que se haya entendido, hermanas. Espero que también se hayan beneficiado y que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente.